Y sobre medicamentos queremos continuar hablando en concreto sobre el abuso de su consumo sin prescripción médica. Para tratar este asunto contamos en el plató de Saludablemente esta semana con un profesional de la farmacia y secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Alberto Virués. Muchísimas gracias por venir. Agradecido y encantado de estar aquí contigo. Bueno, comento, el autoconsumo se da en demasía, el autoconsumo de medicación se da en demasía en general en las farmacias de nuestro país, en la provincia de Cádiz. ¿Son los gaditanos especialmente se automedican más de la cuenta? ¿Se automedican más que en el resto de la comunidad, que en el resto del territorio nacional? No, prácticamente el ciudadano gaditano está al igual que el ciudadano español, consume lo mismo. Lo que pasa que eso es un mal, o se puede decir que es algo que está muy instaurado dentro de la sociedad. Todos queremos o tenemos un entrenador de fútbol dentro de nosotros y también tenemos que somos capaces de manejar la medicación. Y todo esto pues viene a repercutir un problema, que es que esos medicamentos mal utilizados nos van a dar problemas en un futuro. Pero no, el ciudadano gaditano no deja de ser diferente del ciudadano español, está en la misma situación. ¿El abuso también de Internet está perjudicando más en este sentido? Bueno, pues desde que apareció el doctor Google es cierto que eso nos está generando pues muchas preguntas, pero que nosotros las agradecemos además porque nuestra labor social también es de educación. Esas preguntas es porque muchísimas veces el ciudadano lee y sobre todo lo peor es que se cree todo lo que lee. Como no tienen un filtro adecuado, piensan que todo lo que están leyendo es cierto. Entonces, pues en muchísimas ocasiones van a la farmacia, a ese mostrador, nos preguntan y claro, para eso estamos, para tratar de resolver esas dudas y en el conocimiento, porque no solamente en el conocimiento de la ciencia, sino del ciudadano, puesto que son barrios, puesto que conocemos a aquel que entra, saber valorar qué es lo que le viene bien, qué es lo que no le viene bien, o tratar de derivarlo y mandarlo a su médico, por supuesto. ¿Cuáles son los problemas mayores que causa la automedicación, el exceso de automedicación? Nosotros tenemos una máxima siempre que decimos que lo que no está indicado está contraindicado. Es decir, aquello que no está prescrito por el médico o bien indicado por el farmacéutico, posiblemente no te vaya a sentar bien y te vaya a causar un daño. Lo menos que te puede pasar es que no te pase nada. Por lo tanto, lo primero que hay que pensar es que tiene que estar todo bien prescrito por el médico y, por supuesto, hacerlo desde una forma que te haga falta. Si no te hace falta, no te lo tomes. No sirve de nada el comprar por comprar, el ir a acumular medicamentos en casa, eso es una lucha que tenemos todos los días, sino no podemos confundir el tener un botiquín con el tener media farmacia en casa. Eso es un error que a la larga va a producir problemas de salud que puede ser que el tratamiento que tienes para tu enfermedad de base provoque interacciones con lo que te estás tomando o con aquello que piensas tú que te va a tomar y te va a sentar bien. Le puede quitar efecto, puede aumentar efecto, cualquiera de estas situaciones se pueden dar y puede agravar una patología de fondo que tengas. ¿Puede causar la muerte en un momento dado el abuso? Puede utilizarse, vamos, de hecho hay estudios de finales de 2008-2009 y en Estados Unidos tenemos constancia que el abuso, no uso, ese mal uso que se hace de los medicamentos entra dentro de la tercera, cuarta causa de muerte por detrás de enfermedades cardiovasculares y oncológicas, con lo cual el medicamento, esa herramienta sanitaria que tenemos en las sociedades civilizadas y que le hemos perdido el respeto, no solamente nos causa bien utilizado un bien, sino que mal utilizado nos está causando muchísimos problemas, muchos problemas que están dentro de la sociedad. Estoy mencionando todo el tiempo abuso de la automedicación, pero el término automedicación también se puede referir a aquellas personas que no consumen la medicación que se les prescribe, ¿no? O que la consumen de forma distinta a lo especificado por el facultativo. El problema, bueno, nosotros podemos resumirlo en automedicación, pero creo que eso sería muy corto. Nosotros tenemos que definir la automedicación como aquel decisión que tiene ese paciente en que se va a tomar algo y que después
puede ser bueno o malo, pero tenemos un problema de fondo también en nuestra sociedad, que es la falta de adherencia. Es decir, aquel medicamento perfectamente prescrito por el médico y que el paciente en su decisión o no lo saca de la farmacia o después cuando llega a su casa no se lo toma. Es decir, o se lo toma mal. Entonces, esa falta de adherencia o esa no función por lo que había sido prescrito ese medicamento nos causa igual, o yo creo que más problema que lo que es la automedicación en sí. ¿Hay muchas personas que no toman la medicación prescrita? Pues los estudios nos están diciendo que en torno al 40 o el 50% de las personas no son adherentes. Eso significa, y bueno, y hay estudios para todo, de que un medicamento que prescribe el médico a ese paciente, entre el 10 o el 20% no lo sacan de la farmacia. Pero no solamente eso, sino que después aquellos que lo sacan en su casa, en su propia decisión, pues deciden no tomarlo y lo tienen en casa. Y ese es un problema pues que se añade no solamente del gasto y el gasto de los recursos, que son los que son, sino que después el no tomarlo te va a crear consecuencias. Entonces, la automedicación es un problema, la falta de adherencia es otro problema, y todo, yo creo que al final todo se resume en que debemos de concienciar, debemos de educar a la gente en tomar buenas decisiones. Al final la decisión es del paciente solo en su casa, que tiene que abrir ese blister o que tiene que tomarse ese jarabe. Es la decisión, pero cuanto más información le demos todos los profesionales, profesionales sanitarios y profesionales de la información, seremos capaces de educar mejor a esa persona para que después haga un buen uso. Ese buen uso nos va a repercutir a todos, porque, por ejemplo, si podemos hablar de esa automedicación en el ibuprofeno, por ejemplo, que es bastante llamativo, ¿no? El tema del ibuprofeno. Y tiene sus riesgos, pero también tiene otro riesgo, que por ejemplo provoca cierta interacción con los antihipertensivos. Entonces, si tú te duele algo y te crees que te tienes que tomar esa medicación que es ibuprofeno, pero eres un hipertenso y estás tomando, y resulta que por tomarte una cosa te quita el efecto de otro, tiene sus consecuencias, que te puede subir la tensión, en fin, ciertas cosas que repercute después en la sociedad porque tienes que hacer gastos del sistema sanitario. Entonces, no pensemos que solamente se circunscribe a tu persona, sino que es un conjunto en la sociedad y que eso nos repercute a todos. Educación es lo más importante. En cuanto a la normativa, ¿ayuda a limitar los abusos? Por supuesto, la normativa está muy clara. Nosotros en España tenemos una regulación muy específica con la ley del medicamento. Existen muchísimos que necesitan recetas, esas recetas que las prescribe el médico y nosotros las dispensamos. Es cierto también que dentro del mostrador existe una presión por parte del ciudadano porque piensa que una vez que se lo ha prescrito el médico tiene que tomarlo a largo plazo y no entiende que los tratamientos son limitados en el tiempo. Pero también es cierto que hay otros medicamentos que no necesitan receta, que son de indicación farmacéutica y que muchas veces el paciente no lo entiende de esa forma cuando van a la farmacia y nosotros, pues en nuestra labor asistencial, tenemos que preguntarle si es para ti, sabes cómo tomarlo, sabes para lo que es, cuánto te tienes que tomar, cómo debes de tomarlo, antes de las comidas, después de las comidas. Eso que preguntamos muchas veces el ciudadano no lo entiende bien y piensa que estamos preguntando más de la cuenta, pero lo único que estamos haciendo es asegurarnos de que sabes para lo que es, sabes por qué te lo tienes que tomar y cuánto te tienes que tomar. En ese sentido, ¿cuál es el papel del farmacéutico? El farmacéutico al final es el profesional sanitario universitario más cercano a la población. Estamos en la puerta de los barrios. A mí me gusta decir que es el centro de salud de la calle, que estamos abiertos y que como tal tenemos muy fácil acceso. En ese fácil acceso los ciudadanos tienen y el paciente tiene la oportunidad de poder entrar, poder preguntar, poder saber, discutir, avanzar en su conocimiento de la medicación, porque tienes un profesional abierto y un profesional que está deseando de intervenir en tu salud, de no solamente hablar de medicación, sino también hablar de prevención en cuanto a cuáles son los factores que mejor afectan a tu salud, en el tabaco, en la prescripción del deporte, en cómo afecta lo que es el entorno a tu salud, el poder hacer más caminata con los vecinos, el no poder, todo eso que es la prevención, esa información y esa educación, creo que el ciudadano lo sabe, que están las puertas de la farmacia abiertas para que puedan entrar cuando quieran.
Destacas la importancia de la educación para evitar problemas, de la prevención, de la concienciación. ¿Funcionan las campañas institucionales? ¿Las hay? ¿Notáis ausencia de ellas? Notamos las campañas institucionales porque el problema es tan gordo que todos tenemos que estar ayudándonos. Por ejemplo, hace 2 años estuvimos en una campaña que la llamamos Peso y Salud en los niños, donde en todas las farmacias de la provincia de Cádiz pesamos a más de 4.000 niños, salieron unos estudios que salieron publicados en revistas científicas importantes. Ahora estamos en otra campaña también con Peso y Salud en el Mayor, aquellas personas mayores de 65 años, queremos saber cómo está de peso, pues existe un problema no de mala alimentación, sino detectamos mucho, y eso nos lo dicen los compañeros, de personas que viven solas, que no se alimentan bien, que no pueden salir de su casa, que tienen escaleras, todo eso redunda en su salud. Hemos terminado también el año pasado una campaña sobre la detección de diabetes infantil, ese debut que es genético y que no lo podemos evitar, pero es muy importante la detección precoz de ese debut en la diabetes. Estamos intentando ayudar a la sociedad, que es la que servimos siempre. Esa labor educativa la hacemos en campaña, pero también la hacemos sentándonos todos los días y hablando todos los días con el barrio. Con esos abuelos o esos pacientes que tienen sus dudas con los medicamentos, nos sentamos, evaluamos si conocen esa medicación, tenemos el problema de las cajitas, tú sabes que tenemos el problema de las cajitas, que bueno, pues ahora tenemos se mezclan las pastillas, ¿no? Exactamente, y ahora esta cajita y después esta cajita, pues nos da el problema de que hay veces que hay confusión, hay que sentarse, hay que explicarle, hay que tener la paciencia. Ese es un servicio concreto que prestan todos los farmacéuticos de Cádiz, ¿no? Sirven digamos, de mediadores entre todas esas pastillitas y las personas que las mezclan a lo mejor de forma inadecuada. Claro, nosotros nos preocupa mucho que aquellos que toman medicación la tomen mal. Queremos que se la tomen bien y que cumplen la función por la que ha sido prescrito. Es decir, tenemos un médico que se ha formado estupendamente, que tiene muchísimo trabajo, estudio detrás, que se ha indagado e interesado por qué es lo que te pasa, que ha hecho un diagnóstico perfecto y que para ese diagnóstico perfecto él cree que el mejor medicamento es este. Nosotros tenemos la labor de continuar eso, y de continuar es que tú, cuando vayas a la farmacia, nosotros tenemos que dispensártelo sabiendo qué es lo que tienes, para qué es ese medicamento, por qué te lo tienes que tomar, para que luego tú, lo que hemos hablado antes, cuando estés en tu casa, sepas por qué el médico ha hecho ese diagnóstico, por qué nosotros te hemos dicho que hay que tomarlo de esta forma, y al final todo cumpla su ciclo, que ese medicamento para la tensión te baje la tensión. Hay veces que lo podemos hacer en mostrador, pero otras veces no. Otras veces tenemos que sentarnos con ese paciente, mesita, ese plastiquito lleno de cajitas, esto para qué, Antonio, sabes que esto es para esto, si no te lo tomas de esta forma puede que el efecto no sea el suficiente, tienes algún problema. Muchas veces en el inicio de los tratamientos el paciente dice, o asocio por circunstancias, por pensamientos psicológicos de que me va a caer mal, le doy una experiencia farmacoterapéutica a ese fármaco que me está condicionando el que me lo tome o no. Todo eso hay que aclararlo, porque condiciona que tú después, ese paciente, vaya a tomarse la medicación durante todo su proceso de enfermedad. Si tú no se lo aclaras desde el principio, informándole, formándole y educándole, las perspectivas de quedarse en esa mala adherencia que estuvimos hablando antes se nos pueden dar. Los medicamentos no son algo inocuo, no son caramelos. Hay que tener muchísimo cuidado con absolutamente todo lo que se toma. Evidentemente hay que seguir las prescripciones médicas y no acudir a una farmacia o en casa a utilizarlos de manera que no corresponda a lo que ha indicado el facultativo. Y por otra parte están ahí los farmacéuticos para consultarles siempre, ¿no? Exactamente. Tenemos, con todo el cariño del mundo, tenemos que hacerle menos caso al vecino del segundo o a aquellos consejos que nos dan muy amablemente cualquier amigo o cualquier compañero que tengamos, pero yo creo que el consejo, ¿verdad?, porque para eso hemos estudiado,
Si quieres saber de medicamento, dirígete a una farmacia, y si tienes duda con tu medicación, dirígete a una farmacia, porque yo creo que te va a decir lo que verdaderamente te va a pasar o no te va a pasar si no cumple. El acumular, el utilizar algo que yo creo que me puede servir para, tiene la consecuencia de que a lo mejor no es de esa forma. Mucho respeto a los Muchísimo medicamentos, por respeto. favor, señoras y señores. Muy importante, los profesionales no van a parar de recordarlo siempre, y nosotros desde aquí también queremos lanzar ese mensaje. Pues Alberto Virués, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Cádiz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y encantado, muy bien de estar aquí.